Ahora continuamos con la charla sobre el cáncer pulmonar del doctor Francisco Carlos Romano. Gracias por la invitación. Yo trabajo en un instituto de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y creo que durante unos años hemos dejado a los investigadores como un poco aparte el ámbito de divulgación. Y por eso me hace especial ilusión poder dar una charla un poquito más general sobre lo que hago, lo que se puede hacer, sobre informática. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando entramos en una consulta médica? Pues lo que sucede es que va a haber un flujo de información, vamos a hablar con el médico nos va a preguntar qué es lo que nos pasa, los síntomas que tenemos, el hombre ya se va a hacer una idea, si tiene algún tipo de duda nos mandará pruebas adicionales, como puede ser un análisis de sangre o una radiografía, una resonancia. Él mismo puede explorar, puede hacer unas observaciones allí y va al final, con los datos que tiene, su experiencia, consultas que puede hacer, pues va a pensar un posible diagnóstico y un posible tratamiento, ¿no? Es decir, si nosotros somos capaces de abstraerlo en partes, este sistema de la consulta médica, nosotros, por un lado, tendríamos las pruebas diagnósticas, las típicas imágenes médicas, ¿no? Como las radiografías, las resonancias. Por otro lado, tenemos otro tipo de datos sobre el paciente que podrían ser más cuantitativos, como puede ser el nivel de glucosa en la sangre o la edad que tiene el paciente. Y normalmente estos datos son generados a través de una serie de máquinas, ¿no? Lo que veis arriba. Una serie de máquinas que van a devolver un tipo de datos más o menos complejo depende. En definitiva, esos datos los va a procesar ese cerebro del doctor que, por un razonamiento más o menos complejo, nos devuelve un posible tratamiento de una cura. Y lo bueno de esto es que esto es suficientemente general para todo tipo de consultas médicas, ¿no? Desde que vamos a una consulta de urgencias, a un especialista, más o menos sigue el mismo diagrama, ¿no? Entonces, la idea es, podremos tener un médico robot, o por lo menos que ayudara al médico humano. La idea es, si somos capaces de intentar procesar cosas, todo este tipo de flujo anterior en sistemas informáticos o con ayuda a la toma de decisiones. ¿Y por qué querríamos tener un médico robot? Bueno, la respuesta general sería porque en todas las áreas de la industria y de la producción humana se ha ido aplicando técnicas informáticas para su mejora de los procesos. Y esto es debido a que hay una serie de ventajas en la aplicación informática a todos los procesos comerciales, ¿no? La rapidez, la automatización de procesos, y estas ventajas tienen su reflejo en la práctica médica. Diagnósticos más rápidos pues significarían menos listas de espera, pero también posiblemente pronósticos mejores, ¿no? Para el paciente. La automatización, la estandarización de los resultados, el procesamiento de datos muy complejos que no escapan a la mente humana, todo este tipo de cosas podría ser las ventajas. Bueno, si nos vamos a intentar analizar estos cuatro componentes individualmente, ¿no? Por un lado, las máquinas, ¿no? Las máquinas que generan datos. De todo el mundo, de toda la historia, los médicos han usado máquinas o sistemas para obtener información sobre el paciente, ¿no? Pero hasta los años 60 no empezaron a intentar que estas máquinas tuvieran un componente informático, ¿no? Desde el primer trabajo en Science, un doctor que sugería el uso de computadores para el área de médico. Tiene su parte graciosa que está al lado de un artículo en el que hablaba de evidencia de vegetación en Marte.
con lo cual no sé hasta qué punto se lo creyeron en su día también que los calculadores iban a ayudar a la práctica médica. Y el hombre lo que hizo al final fue observar que hay una serie de procesos de computación manual, como esta persona tecleando, que podrían ser adaptados a los computadores del sur. Esta es la época en la que, por ejemplo, se intentaba que un electrocardiógrafo, pudiera esos datos pasarse a un computador, ¿vale? Y almacenarse y tal. Es decir, todo estamos hablando de un análisis y el procesado de datos, que es lo que necesitamos la informática para la gente. Ahí está. Entonces, si nosotros vamos a un laboratorio de hospital, clínico, el área de biomédica, ya lo decía Isabel, prácticamente todo está enchufado a un ordenador. Es muy raro ver una máquina que funcione sin un soporte computacional. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto para los informáticos? Todo el ámbito de comunicación entre dispositivos, de redes entre las diferentes máquinas. Ahora, yo digo, prácticamente es una reliquia el observar incluso un microscopio que no esté con un ordenador para tomar imágenes automáticamente. ¿Vale? Bueno, pruebas diagnósticas. Considero lo que es todo lo que es la imagen médica, ¿no? La imagen médica ha sido un proceso también clásico en el que, a partir de los descubrimientos sobre radiactividad, los isótopos, rayos X, se han usado para ver el interior del individuo, ¿no? Y dar información para una posible enfermedad. Lo cierto es que unas características de este tipo de datos, de imágenes, han hecho que hasta muy recientemente esta aplicación de informática no se haya metido dentro del ámbito, recordáis rayos X o eso, que sale una imagen directamente y ni siquiera a veces ni siquiera aparece escaneada en esos datos, ¿no? Entonces, es un ámbito muy dentro de lo que es investigación actualmente. Por ejemplo, este es un trabajo en el que podemos observar la progresión tumoral de una serie de tumores en xenógrafos, que se dice, en ratones de forma subcutánea. Entonces, vosotros veis cómo el pseudocolor este aparece en el reflejo de la intensidad y del volumen de los tumores y cómo va aumentando con el tiempo. Este tipo de datos son los que se pueden, igual en humano, procesar y obtener unos puntos cuantitativos que nos permiten hacer estadística y nos permiten sacar resultados, no solamente el ojo de ojos, ¿no? Este es un trabajo reciente que nosotros hacemos en colaboración con gente del Hospital Monte Sinai en Nueva York, y donde seguimos buscando automatización de este proceso de visión por ordenador, ¿no? Lo que hacemos es tener unas automatizar el proceso a partir de fotografías de microscopía, más o menos borrosas, como veis tampoco son de alta calidad, detectar, en este caso son los pelos del ala de una mosca, y generar la orientación de todos los pelos de esa fotografía. Esto nos permite automatizar este proceso, que por ejemplo en este caso sirve porque el modelo de la orientación desordenada de pelos de una mosca viene a través de los mismos mecanismos moleculares que sucede en casos de predisposición a sordera en humanos. Entonces, nosotros somos capaces de probar librerías de fármacos en cientos, miles de moscas y procesarlos automáticamente por ordenador para observar qué fármacos afectan a la orientación de los pelos de la mosca. Y así tener potenciales fármacos que prevengan contra diferentes casos específicos de sordera, ¿no? Bueno, hasta que hicimos este trabajo, la gente lo miraba uno a uno, los pelos, tenía que contar uno a uno. Entonces eso, por supuesto, te evita
o sea, que impide el poder realizar test de fármacos de miles de fármacos, ¿no? Este es otro trabajo en nuestro laboratorio. A ver si se... ¿Vale? Con esto llegamos a otro tipo todavía de datos más complejos. Nosotros podemos ser capaces de, por diagnóstico de imagen, observar el comportamiento que tienen. Entonces, estos son vídeos de peces que nadan libremente en grupo. Entonces, nosotros estamos identificando cada pez en su momento y la distancia que tiene cada uno, con, por ejemplo, en este caso con un pez focal, ¿no? Esto nos permite modelar comportamientos complejos, como pueden ser los comportamientos sociales, y hacer estudios que podrían indicar posibles terapias, por ejemplo, contra cosas como autismo, ¿no? Porque somos capaces de ver si un determinado fármaco hace que un pez se mueva más, se comporte socialmente o menos socialmente, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, la imagen por computador por ahora sigue muy en el lado de centro de investigación y poco en la clínica, pero cada vez tiene más importancia. En un futuro, uno de los campos posibles es el uso de tecnologías móviles propias nuestras para hacer ensayos de imagen en nuestra casa, o por ejemplo, como veis aquí, tipo ecógrafo, ¿no? Manual, tomado a partir de un teléfono móvil o tomado presión sanguínea. Es decir, hay un campo también enorme para la gente de informática en este tipo de diagnósticos por imagen, en temas de sensores, en temas de automatización de procesos, de robótica también. Bueno, datos cuantitativos, más o menos normales. Con la África sabéis muy bien, ha habido una explosión de datos, ¿no? Por un lado, como hablaba ella, los estados de transcriptoma, nosotros somos capaces de ver el estado molecular más o menos de los genes al mismo tiempo, de todos los genes, ¿no? Entonces, en vez de nosotros sacar el resultado de una prueba diagnóstica específica de un gen determinado, nosotros podemos sacar el estado de todos. Eso multiplica la complejidad de los análisis. Como dice Isabel, no solo es transcriptómica, la genómica es importante y cada vez hay más posibilidades de tener datos personales para cada paciente, porque por ejemplo hay compañías como esta de a mí, que tú por más o menos 150 o 200 dólares tú eres capaz de no tener el genoma completo, pero sí tener una colección de todas las variantes genómicas más o menos conocidas que tengan importancia o implicación en enfermedades. Por ejemplo, esta mujer va a tener, después de hacerse esclerosis un elevado riesgo de tener, mayor riesgo de tener diabetes tipo 2 o de glaucoma o de degeneración. Entonces, esta forma, esto es lo mismo, son en torno a 100.000 datos determinados para cada paciente. Decía Isabel, $20.000 por paciente. Y uno de los objetivos es por genoma completo por paciente. Y uno de los objetivos de las técnicas genómicas es abaratar el coste hasta llegar en torno a los $1.000 por paciente. ¿Eso qué nos permitiría? Pues nos permitiría que prácticamente sea una prueba de rutina cuando lleguemos a la clínica. Que nos permita secuenciar o bien el exoma o ya todo el genoma completo y se tenga eso en una colección. Tengamos nuestra colección del genoma, del estado del genoma y de nuestros tejidos determinados tejidos. Es decir, yo tengo un tumor en un sitio, me hacen una biopsia y también se secuencian el genoma de mi tumor, ¿vale? Y esto solo es el principio. Tanto la genómica como la transcriptómica, como veis, están muy cerca de lo que es la línea celular y de los tejidos, pero está lejos todavía de lo que es la propia enfermedad. Entonces, se están desarrollando otras técnicas ómicas, ¿no? Para obtener el proteoma entero, es decir, el estado de todas las proteínas en un tejido determinado de nuestro cuerpo, el glicoma, la metabolómica, el lipidoma, que son estados más cercanos a
fisiología del paciente, ¿vale? Y una cosa importante de este tipo de datos es que es heterogéneo. No es lo mismo tener eso, la genómica, que puede ser unas bases determinadas que cambian en un paciente o en otro, que la transcriptoma, que son niveles de expresión, que la proteómica, que podría implicar diferente plegado de proteínas. Entonces, da lugar a datos heterogéneos. Y entonces juntamos dos cosas que nos dan este tipo de datos. Van a ser multitud y que son heterogéneos. Entonces, eso cae dentro de lo que del área de la bioinformática y se conoce como Big Data o Data Science, que es un campo de mucha relevancia actual y en el que, como veis, lo que hablan es de almacenamiento, el almacenamiento en nube, el uso de datos heterogéneos vía la base de datos NoSQL, por ejemplo, la estadística que tiene que generar algún tipo de algoritmos un poco diferentes para resolver en datos muy grandes, en datos heterogéneos. Es decir, todo un proceso de generación de los datos, de almacenamiento, de filtrado, de procesado y luego de lo que se denomina la analítica o el minado de datos, ¿no? La minería de datos. Y esto tiene mucha relevancia en informática. Y no solo es por el ámbito de los médicos, porque el Big Data tiene mucho que ver con el análisis, por ejemplo, de Twitter, con el análisis de Facebook, porque al final van a ser datos complejos, datos heterogéneos y del ámbito de terabytes, ¿no? Entonces, es un campo con muchísima proyección en bioinformática, no solo en el ámbito biomédico, que también, sino también para prácticamente todo lo que sea, todas las redes sociales. Bueno, y finalmente el cerebro, ¿no? Que son los algoritmos. Es decir, cómo podemos hacer que un computador simule el proceso de toma de decisiones que tiene un médico, ¿no? Entonces esto viene de dentro también del cerebro de Turing de los años 50, en el cual se intenta que un juez externo tenga dos diferentes, hace una serie de preguntas a un humano y a un programa de computador y tiene que decidir cuál es el humano y cuál es el robot, ¿no? Entonces, cuando en teoría el juez no sepa quién es quién o se equivoque, entonces realmente el computador está funcionando muy bien, está simulando el comportamiento de la persona. Entonces, pasado al ámbito de medicina, los computadores que fueran muy parecidos, tuvieran razonamientos parecidos a los humanos, podrían diagnosticar y sugerir tratamientos, ¿no? Entonces, esto es un campo de amplísimo desarrollo en informática, en inteligencia artificial, en el mercado. Entonces, se han desarrollado muchos sistemas expertos, que es como se denominan, pero también implicados, por ejemplo, en medicina. Este es uno de los primeros, se desarrolla en el MIT, en los años 60 también, en el que creaban el ANSA, que era una especie de psicóloga virtual, de psicoterapeuta virtual, tal forma que preguntaba, procesa diferentes partes del lenguaje natural en sus algoritmos y te devolvía contestaciones, más o menos tontas, porque tampoco era muy eso. Si queréis ahí esa página usarla, hay muchas implementaciones de la ANSA en internet, ¿no? Posterior al ANSA, este es desarrollado en la Universidad de Stanford, en los años 70. Este es un sistema experto clásico en medicina. Va a preguntar cosas sobre el paciente, por ejemplo, el nombre, la edad, el sexo. Va a hacer preguntas sobre diferentes pruebas o síntomas que tenga. Aquí en este caso hay sobre unas 40 y tantas. Y al final te va a decir, mira, mi terapia recomendada es etambutal, INH, rifampicina, ¿no? Y dice que sospecha que hay un hongo, que el hongo podría ser, entonces sugiere hacer unas pruebas para unos cultivos de hongos, ¿no? Es decir, estos años 70, y estamos en más del 2000, y sigue habiendo sistemas expertos, pero en definitiva el concepto sigue siendo el mismo. Es decir, es un sistema informático de inteligencia artificial que pueda diagnosticar, generar posibles terapias o tratamientos y sobre todo una cosa que a mí me gusta mucho es sugerir test adicionales para es un sistema recomendador
que sugiere posibles acciones adicionales del doctor. ¿Vale? En la actualidad, ¿qué sucede? Que la inteligencia artificial ha evolucionado bastante y sobre todo una de las grandes campos ha sido gracias a los videojuegos, en los cuales tenían que simular más o menos el comportamiento humano. Entonces, todo este tipo de sistemas se ha pasado al ámbito médico y en definitiva normalmente lo que el estado actual de la inteligencia artificial para sistemas expertos de ayuda a la toma de decisiones en medicina, estamos hablando de lógica bayesiana, de redes bayesianas, de inteligencia evolutiva. Entonces, ahora mismo lo que se busca es algoritmos que puedan optimizar este proceso, que normalmente son costosos computacionalmente, las redes neurales son muy costosas, que puedan ser capaces de seguir aprendiendo. Eso es uno de los campos más importantes, que sean capaces de, con los datos de un paciente que le ha pasado y lo que le ha pasado, le ha sufrido un tratamiento y por ejemplo se ha muerto, pues eso que se retroalimente para poder a la siguiente vez no hacer lo mismo, ¿no? Bueno, pues ese es el modelo general, ¿no? Hemos visto cómo en los 4 puntos podemos aplicar técnicas informáticas, ¿vale? ¿Cuál es el cambio? Como decís, medicina personalizada. Este es un doctor pionero en el ámbito de la medicina personalizada. Y lo que él sugiere al final es que, como veis, todas las cosas de las que hemos hablado, genómica, imaging, sistemas de información, sensores, internet, la potencia de computación, todo eso se sume a lo que es la medicina basada en evidencia, ¿no? Que es la actual, para generar una nueva medicina personalizada. Nosotros, llegado, habrá un momento en el que nosotros podamos tener terapias individualizadas específicamente de nuestro estado actual. Y entonces esto genere, como siempre, pronósticos más rápidos, mejores y una mejora en la salud, un cambio de paradigma total, ¿no? Bueno, pues entonces ya acabo. Lo único que quería decir para concluir es que, pasado a un punto de vista pragmático, este campo sí que tiene mucha oportunidad de trabajo actual. Actualmente y en unos años, ¿no? Entonces, nosotros, con gente, estudiantes con conocimiento de informática, con conocimiento de biología o medicina, con un poco un mix de los dos, pues van a tener muchas posibilidades o muchas facilidades para trabajar tanto en laboratorios de investigación, desarrollando nuevos sistemas, en hospital, con ámbitos muy clínicos. Va a haber que implementar y cada vez más implementar estos resultados en ámbitos hospitalarios, pero también en empresas grandes como puede ser General Electric o empresas de tecnología médica que van a necesitar cada vez más gente. O también es importante que este tipo de conocimientos te permite a los emprendedores generar sus propias empresas pequeñas donde desarrollen aplicaciones móviles para consultar qué riesgo tienes de una enfermedad determinada o ayudas a la toma de decisiones. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Se abre el turno de preguntas. Si alguien desea hacer alguna, que levante la mano, por favor. La nota última. Bueno, como coordinador de la actividad, quiero agradecer vuestra presencia aquí, el trabajo que han hecho vuestros compañeros de informática y sobre todo hacer una mención especial a los compañeros de sanitaria, con Rosa Martín a la cabeza,
que gracias a su estrecha colaboración esta interesante charla que ha servido para poner el punto final a nuestra actividad no hubiera sido posible sin su terreno. De modo que, Rosa, muchas gracias y seguimos colaborando. Vamos a la actuación musical, pero bueno, vamos a empezar.